Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo-cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética, con Pablo Reyes. Somos Divoxradio.com. Estamos de vuelta en Frecuencia Memética, en Divox Radio, con nuestra invitada hoy día, Carolina Cuevas, presidenta del Consejo Nacional de Televisión. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Pablo. Muy buenos días y buenos días también a todas las personas que nos están escuchando y viendo esta conversación. Gracias, Carolina. Ponía hoy día en la introducción como el rol que está, ¿cuál es el rol que puede jugar de alguna forma en este escenario grande de cambio, no solamente cambios sociales, sino que también cambios como ambientales, digamos, con una pandemia? ¿Cómo entran los medios tradicionales a jugar ahí en ese espacio? ¿Cómo ves tú que ese rol se puede jugar en este momento? Bueno, es imposible como comentar el rol de los medios sin mirar el contexto en el que hemos estado. Y los últimos 2 años, y yo te diría que básicamente a raíz del estallido social, que Chile está en un contexto muy particular, ¿no es verdad? Primero con el estallido social, movimientos sociales, después con la pandemia, que no es que reemplaza al anterior, sino que se suman. Entonces ha venido pasando un fenómeno, y todo eso, además, en un contexto más grande de cambio, como adelantabas tú, de cambios tecnológicos, de irrupción tecnológica, medios digitales, etcétera, que hace una cierta revolución para los medios de comunicación en general, para los medios tradicionales y por supuesto que para la televisión en particular. Me gustaría compartir, sin meterme a los datos necesariamente, pero algunos antecedentes que yo creo que es importante considerar, sobre todo mirando los medios tradicionales. Después del estallido, o a raíz del estallido, el consumo de medios cambia de forma muy significativa y irrumpen las redes sociales, particularmente Facebook, de forma muy relevante. Disminuye el consumo de televisión y paralelo a ello disminuye la confianza también en los medios tradicionales y se expanden las redes sociales, como decía, y particularmente Facebook. Y eso tiene otro cambio con el inicio de la pandemia. Con el inicio de la pandemia empieza a cambiar porque la gente empieza a necesitar información, que es uno de los roles tradicionales de cualquier medio de comunicación, ¿no es verdad? Y ahí yo diría que en el contexto actual uno podría centrar, no el único, pero sí un rol central de la televisión en el momento en que vivimos. ¿Cuál es, por decirlo de alguna manera, el contexto personal en que está viviendo la gente en medio de todo lo que ha pasado de una pandemia, de crisis social, etcétera? El sentimiento, por decirlo de alguna manera, generalizado es el temor, el miedo y la incertidumbre, porque lo que enfrenta a la gente son pura incertidumbre. Entonces, cuando el ser humano enfrenta incertidumbre, ¿qué es lo que busca? Bueno, ¿cómo disminuir esa incertidumbre? ¿Dónde busco certezas? Y ahí vuelven a cobrar relevancia los medios tradicionales con información creíble, con contenidos que realmente me den, o sea, la gente, ¿para qué prende el televisor hoy día? ¿Para saber qué hora es? ¿Para saber cómo va a estar el día? ¿Para saber si estoy o no estoy en cuarentena? ¿Para saber cuándo me toca ir a vacunarme? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar con la pandemia? Entonces, si bien es volver a un rol muy básico, que es el rol de información que tienen los medios, o uno de los roles que tienen, pero que cobra mucha relevancia en el contexto que estamos viviendo, particularmente si uno mira la incertidumbre. Ahí después podemos ir conversando otras cosas en el contexto más bien nacional, en un año electoral, en un año que están pasando tantas cosas. Por supuesto que hay otros roles que cumple la televisión también. Tienes que pensar, Pablo, que la televisión, al final del día,
es el medio de comunicación de mayor alcance, Claro. el más masivo, el más democrático, si uno quisiera también ponerle otra forma de llamarlo, ¿no es verdad? Entonces, por lo tanto, sin duda que el rol que juega en términos de cuál es el relato que de alguna manera instala la televisión, porque también instala relato, o cómo impacta en los estados de ánimo, eh, porque además de los estados de ánimo individuales, también hay estados de ánimo grupales, ¿no es verdad? El estado de ánimo país y la televisión sin duda que, bueno, es como bidireccional, ¿no es verdad? Toma el estado de ánimo país o de la ciudadanía, pero también impacta el estado de ánimo. Cuando uno despierta en la mañana, prende el televisor y, bueno, con lo que uno se encuentra cuando prende el televisor en la mañana no son muy buenas noticias. Entonces, ¿cómo nos impacta eso en cómo parto el día? Cuando yo lo primero que veo son, no sé, las noticias, por ejemplo, policiales, ¿no? Y creo que también ahí hay un tema relevante respecto de, como te digo, cómo construye y cómo impacta en el estado de ánimo y en el relato, de alguna manera compartido. Ahí, como tú hablas de dos grandes objetivos, digamos, propósitos centrales, que tienen que ver con, por un lado, con informar, pero también está, y que surge mucho, sobre todo con el estallido, esta búsqueda de medios para poder opinar. ¿Ya? Esta búsqueda, porque al final el estallido, lo que tenemos, y lo hemos hablado varias veces en el programa, es un millón de voces distintas, no coordinadas, que están buscando tener presencia. Y nosotros, junto con Daniel Fernández, escribimos el libro que se llama Invisible, precisamente en eso, o sea, con la voz de los invisibilizados. Cuando la tecnología te permite que esa voz aparezca en una plaza, claro, hay un movimiento de expresión y uno miraba al mismo tiempo que sucedía todo lo que sucedía durante el estallido, también la cantidad de carteles que aparecieron en las calles, digamos, era como una cosa bien efervescente de que mi voz se escuchara. Pero que yo creo que es necesario dentro de un contexto social que podamos mirar todas esas voces que están ocultas, tapadas, que no hemos logrado escuchar en el tiempo, que no han tenido espacio. Pero al mismo tiempo empieza a suceder un tema con el tema informativo. O sea, como cuáles de esas voces sí tienen información fundada, cuáles de esas voces sí están remitiendo a hechos y no a interpretaciones sobre los hechos o no a partes de los hechos para poder fundar su posición, que muchas veces se ocupa de esa forma. Y ahí la televisión también empieza a jugar un rol en el que tiene esta pata informativa, pero también empieza a agarrar mucha fuerza el tema de opinión adentro y que, tal como tú lo dices, va impactando porque probablemente hay algo ahí también de rating y hay algo de búsqueda ahí en esos espacios de los canales, pero va haciendo eco muchas veces de esas voces, a mi parecer a veces incluso inconscientemente, que son actores generadores de estados de ánimo y la economía se mueve por estados de ánimo y que hay mucha investigación, digamos, de dar el empujoncito favorable para que apostemos al bien común. Entonces, cuando la televisión, que venía a la baja en credibilidad, junto con todas las otras instituciones que venían a la baja en credibilidad, se dedica también en su parte de opinología a pegarle a las estructuras vigentes, de alguna forma aumentan la presión social que se está viviendo. Entonces, ¿dónde queda esa autorregulación? Porque al final es autorregulación, ¿ya? En lo cual, claro, la información está ahí, la información tiene que ser verídica, ojalá vayamos a una sola fuente y todo eso, y que ahí le juega un rol central. Pero en el otro aspecto, en el de la generación de los estados de ánimo, de los contextos que estamos viviendo para poder abordar un proceso como el que tenemos, ya depende harto de la autorregulación que queda, digamos, los actores que están jugando ahí. Entonces, ¿y ahí qué rol juega el consejo? ¿Cuál es para que la gente conozca, digamos? Sí, bueno, es bien relevante el punto que tú pones de esta, de alguna manera, equilibrio o a veces dicotomía entre la información y la opinión, ¿ah? Y la posibilidad de atraer distintas voces. Si tú te fijas,
cómo ha ido evolucionando los géneros televisivos hoy día. Si uno mira la parrilla o como la torta de cuáles son los géneros televisivos, una parte muy relevante son los informativos, que cada día son más largos. Acuérdate que antiguamente los noticiarios duraban 60 minutos, había uno Sí, claro. antiguamente que se llamaba, ahora duran 1 hora y media, y a veces incluso más, y tenemos un par de canales nacionales que están todo el día, digamos, transmitiendo noticias. Claro. Pero se ha ido también produciendo una cosa híbrida, por ejemplo, en un género misceláneo tradicional como los matinales, que ya no son el típico espacio donde se da la receta de De la cocina compañía para la persona que está en la o casa. la compañía para la dueña de casa mientras hace las cosas, o el dueño de casa, etcétera. Pero entonces ahora se mete información también, mucha información, información de contingencia, información de debate, vienen los políticos, vienen los representantes de organizaciones sociales a un matinal, a hacer un debate en un matinal. Y Claro. ahí hay una mezcla, no solamente hay hibridación respecto de los géneros, sino también de los roles, porque pasa que algunos políticos también mezclan su rol de político, incluso a veces de opinólogo o de rostro, y los rostros de matinales se ponen medio un sombrero de politólogo, eh, que si no es manejado con cuidado puede ser un poco, yo diría que hay que mirarlo con cuidado respecto de cómo impacta en la opinión, y lo que decías tú de esto de tener información fundada y de cómo lo que digo impacta realmente en la población, porque se ha dado de alguna manera eh, un, como hay tanta efervescencia por muchas cosas, entonces la tentación por estar de acuerdo con la opinión que parece masiva por lo que se ve en las redes, entonces si yo tengo esto frente a la pantalla y opino esto, sé que después voy a tener like, y entro en un círculo que es complicado, porque es cierto, tuve los likes, pero ¿cuánto aportó eso a la cultura que hoy día el país necesita? ¿Cuánto aportó eso al estado de ánimo, o qué estado de ánimo impacté? Porque realmente generé un impacto en el estado de ánimo. ¿Y cuál es el rol del Consejo Nacional de Televisión? El Consejo Nacional de Televisión tiene como misión, este es un órgano de rango constitucional, está en el artículo 19 de la Constitución, está definida su misión, que es velar por el correcto funcionamiento de la televisión, que en sencillo es velar porque se resguarden ciertos bienes jurídicos, como la democracia, la paz, el pluralismo, todo lo que tenga que ver con niños, niñas y adolescentes, y no te quiero leer todo el articulado, digamos, pero en términos generales habla como a eso se refiere, los bienes que nosotros tenemos que resguardar. Es bien importante aclarar que el Consejo Nacional de Televisión es un organismo que actúa siempre ex post, porque actuar ex ante sería censura. Claro. En Chile no hay censura, en Chile hay libertad de prensa, hay libertad de expresión, por lo tanto cada canal elige su parrilla, su programación, sus relatos, etcétera. Y posteriormente, obviamente, nosotros recibimos denuncias y podemos actuar de oficio, y revisamos constantemente todos los programas, toda la programación, y en virtud del mandato constitucional que tenemos, velamos por si se está cumpliendo o no el correcto funcionamiento, y en aquellos casos donde nos parece que no está bien resguardado estos bienes jurídicos que debieran resguardar, se formulan cargos y ahí se inicia un proceso. Pero todo entendiendo el impacto que tiene la televisión, siendo el medio más masivo y continúa siéndolo, medio más masivo. Piensa, Pablo, que el año pasado
bueno, por supuesto que impactado por la pandemia, porque la gente estaba en sus casas, la gente consumió en promedio más de 6 horas de televisión al día. Y hubo grupos etarios y grupos socioeconómicos que consumieron 9 horas de televisión al día. Entonces tú estás adentro de las casas de las personas, por lo tanto, es muy relevante la responsabilidad con la que te enfrentas a lo que le dices a esas personas que te están escuchando y que te están viendo, ¿no es verdad? Y ahí en ese sentido, porque esa responsabilidad cuando queda, o sea, yo estoy de acuerdo que esto sea un organismo ex post, digamos, porque si no, efectivamente tendríamos que estar filtrándose, sería censura, literalmente. Pero lo dejamos a la autoconciencia del actor privado, que puede tener infinitas motivaciones, válidas todas, por supuesto, digamos, y no es menor lo que tú dices, que se empieza a producir esta cosa media de traslape de la política, el rostro, de hecho, la cantidad de candidatos a constitucionales que venían del mundo de la televisión era no menor. ¿Ya? Y lo hemos visto ya en varias elecciones, candidatos a concejales, a alcaldes, que incluso como cuando los entrevistan están ahí porque son rostros, no porque tengan una parada política ni nada por el estilo, digamos, ni una convicción que defender. Entonces, esa farandulización de alguna forma creo que afecta la convivencia en muchos espacios. O sea, porque escuchar lo que más o menos lo que el sentido común está diciendo, a veces como lo que se necesita es pensamiento crítico sobre eso y poder decir como no estamos mirando esto, no estamos observando esta parte del fenómeno, pero el fenómeno es muchísimo más complejo, porque si no es echarle benzina al fuego muchas veces. Y ahí como en ese traslape entre política y medio empieza a aparecer una figura media híbrida que es como, no sé, tiene un nombre como la polilla, digamos, que anda buscando la luz, anda buscando la luz, digamos, en la cámara para poder figurar y para poder estar, porque precisamente es un medio democrático, abierto, que le llega a todo el mundo y todo eso. Y entonces, ¿cómo dejar ese espacio solamente a la conciencia del privado? Esperando como que esté apostando también por el bien común porque hay una normativa de base, pero ¿cómo lograr ahí, ves tú, digamos, como por un lado que la gente filtre, porque no filtra mucho, entonces ahí hay un uso que es complejo cuando estamos instalando estados de ánimo, porque podemos llamar a movilizaciones o de cualquier tipo, como desde los medios, digamos, a que la gente reaccione frente a las injusticias, a que la gente reaccione frente a la maldad, a lo que sea que sea el adjetivo más, el juicio más punzante que pueda llegar a ese movimiento, en que al final se traduce en likes, en rating y que tiene toda una deriva comercial también. Entonces, esas mezclas son complejas. Son muy complejas y si tú te fijas, no sé si has tenido la oportunidad de seguirlos, pero hace muy poco hubo un caso de mucha connotación social, la muerte de un niño Sí. pequeño, donde en principio estaba involucrado un pariente de él, el abuelo, todos los canales de televisión, oye, tenían 2 horas, hasta 3 horas, transmitiendo todo el día esta noticia, que cuando toman detenido al abuelo del niño, fueron a la comisaría a lincharlo. Lincharlo. ¿Ah? A lincharlo. Entonces había una cosa, al pobre lo tuvieron que sacar por atrás y llevarlo a otro lado, no sé si cambiarlo de ciudad o qué sé yo. Entonces, ese es un ejemplo claro de lo que dices tú del impacto concreto que puede tener cómo los canales de televisión o los medios en general, pero en particular la televisión, enfrentan una noticia o un hecho noticioso y cómo impacta en la población. Hoy día cada vez más vemos estos como reacciones masivas, pero muy incentivadas por lo que están viendo en la televisión, entonces hay que ser muy cuidadoso. Y bueno, como te digo, obviamente una de las herramientas que tenemos nosotros es las sanciones, que son, como decíamos, son ex post, pero son sanciones finalmente. Y también otra vía que yo creo que
sí, por otro lado es un poquitito más larga, pero yo creo que es importante toda la información que uno recaba y los estudios que se van poniendo sobre la mesa. Y a mí uno que me parece muy relevante, que nosotros le estamos siguiendo la pista, de hecho estamos preparando un estudio para hacer, no sé si tuviste la oportunidad de ver la última encuesta CEP, que entre otras cosas, cuando muestra la confianza en las instituciones, que sabemos que está muy deteriorada en Chile, pero dentro de ese deterioro hay un grupo de, no sé, más de 10 instituciones, una de las que salen peor evaluadas, o del grupito de las peores, es la televisión, y ha venido a la baja. Entonces es una señal de alerta importante. Salía con un 11% de niveles de confianza, digamos, de la gente. Y en una segunda pregunta que hacían respecto a cómo se informa de los temas del coronavirus, que había distintas opciones, también la televisión salía mal evaluada. Y eso pues, sin duda que nos preocupó sobremanera. Lo conversamos con la gente de Anatel y ahora estamos preparando para hacer una cosa en profundidad, porque yo creo que es importante también que los canales y que los ejecutivos de los canales puedan tener esa mirada que dices tú, de esta mirada más crítica. Si nosotros lográramos introducir algo de pensamiento crítico, bueno, por un lado en los ejecutivos, pero también en quienes están en la pantalla, porque quienes están en la pantalla, no solo ser un eco de la voz popular o de lo que está más de moda, eso yo creo que sería un gran aporte a lo que realmente Chile necesita, porque también necesitamos educar en pensamiento crítico. Y en eso también me gustaría reconocerle a la televisión lo que ha ido aportando, particularmente este año, en todos los espacios de debate. Porque hoy día, cada día tenemos más espacio, saliendo un poquitito de los matinales, que también es un espacio de debate, pero distinto, particular, pero uno ve... por ejemplo, con todos los candidatos constituyentes y otros candidatos, hubo muchas opciones de debate. Tenemos programas de debate hoy día de forma regular, donde hay invitados, donde se conversan distintos temas que son de relevancia para la ciudadanía, donde además de los actores políticos, quizás más actores más tradicionales, también está yendo cada vez más actores sociales, de organizaciones sociales, donde se van escuchando más voces también. Pero sin duda que es importante cuántas voces. Bueno, nunca van a ser todas, ¿no es verdad? Porque finalmente son algunos poquitos los que pueden estar en la televisión. Pero si a la diversidad de actores, y eso no te asegura necesariamente el pensamiento, que sea una mirada de pensamiento crítico. Ahí los conductores juegan un rol, a mi juicio, muy relevante, el que guía el debate, cómo lo va guiando, cómo va haciendo que de verdad sea una discusión donde todos se vayan con algo, y la audiencia, desde luego, que también, digamos. Entonces, creo que hay espacios, o sea, creo que es un muy buen avance que tengamos cada vez más espacios de debate, y en la medida que los espacios de debate sean cada vez más opciones donde hay miradas críticas, hay juicios, hay datos, y por supuesto que hay respeto, creo que se va a ir enriqueciendo cada vez más la discusión. Vamos a ir ahora a una breve pausa musical y volvemos con nuestra invitada de hoy día, Carolina Cuevas, presidenta del Consejo Nacional de Televisión. Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com.